Listo, chicos. ¿Ven mi pantalla ahí? Me avisan. ¿Ven el Excel por ahí? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, le escucho muy, muy bajito. ¿Y los demás? Buenas, profe. Yo lo escucho bien, pues un poquito bajo, pero pues tampoco. Creo que es mi tema de volumen mío, no sé. Yo los escucho bien. Tengo todo el volumen ahí. Okay, guys. Like it's usual. Sorry. Like it's usual. I'm going to speak a little bit in English in order that you practice your listening. Um, because the idea is that you try to understand everything I'm saying. So I'm going to speak a little bit slow in order that you do a good exercise tonight. And I'm going to talk about different topics because I don't prepare my speech before the class or something like that. I try to be spontaneous and to talk about different topics in order that you expand your vocabulary and increase your capacity to listen in good way and to improve your listening. So I talk about random topics, in fact. So, but maybe they are random topics, but they are focused in how to learn English in better way. Because there are several ways to learn English. Yes, anybody doesn't learn in the same way. So I don't know. Maybe many learners learn English with books, with courses, watch a movie or the commentary, listen to music, singing songs with lyrics. Some of them have the opportunity to travel abroad. There are different ways to learn English. And yes, as I said, no one learn the same or anybody doesn't learn in the same way. Yes, maybe for me it's good to learn this way, but you uh, don't like that way and maybe prefer to do it in other way. So there are different ways to learn, but all of those ways requires that we uh, practice many times, practice often our English. And the four basic skills: speaking, reading, writing, listening. But as you know, any of them are joined, they live together, I think. Because, for example, if you are practicing your listening and you are listening how people pronounce uh, words, at the same time your speaking is becoming better. Why? Because if you listen the correct way people pronounce, you are going to speak in the same way. You are going to try to speak in the same way, and that's why your speaking is getting better. Even if you don't notice it, uh, yeah, it's it's true because it happens. So in other ways,
for example, or in other way, if we are practicing our speaking, our listening is becoming better as well. Yes, we are taking our listening to the next level because we are speaking and our listening is active. So the skills are together. I think they are joined. For example, when you are reading any article or you are reading, for example, a new paper, news, you are reading magazines or you are reading whatever. Yes, um, you're maybe you're speaking and you're listening. If you read in loud voice, they are getting better. Yes, because you are listening to yourself and maybe you have the opportunity to catch some mistakes that we produce or we uh, make when we are speaking. So the trick here, or yes, the trick is or the method to be better is try to identify those mistakes and correct them. Yes, so mistakes, they are not bad, they are part of the process, so we have to understand that. For example, okay, even me sometimes make a mistake when we are even in our mother language, in our first language, sometimes we make a mistake. The idea is try to identify them and correct them, and we are learning with mistakes. Yes, because if I, for example, make a mistake with, I don't know, for example, interchangeable, and I don't pronounce interchangeable in good way, I try to correct. Okay, analyze how is the correct way to pronounce that word, and repeat many times until I sound like a native English speaker. Yeah, the correct way. Okay, now it's easier than before because now we can hear the correct pronunciation of words with our, for example, smartphones or tablet, or there are a lot of apps, um, even Google or AI, yes, which help us with this process of learning English. Now it's really easier to learn English if we want to learn, because there are different sources which help us to build this ability, to construct this ability, yes, to speak English and understand the things that we listen. Of course, like in our Spanish, on our first language, it depends on the topic people are talking about. We are going to understand much more or less. It depends. Maybe you know fewer words about a particular topic, and you know more about the topics which are familiar to you. Yes. For example, we are talking about daily routines, and you know that vocabulary, you master that vocabulary, you are going to understand in good way. Even in our mother language, even in our first language, that happen. For example, if you listen speaking uh, to doctors talking about them, maybe they use, even they are speaking in Spanish, but the words they use, they are not familiar to us. So it's going to be really hard to understand. Or even, for example, two mechanics uh, talking about part of the car, the system, or something like that, and we are not familiar with these kind of things. Of course, it's going to be hard to understand this.
or yes, these words or they are talking about is really hard to us to understand in good way. But for example, if we are talking about, I don't know, maybe the course, education, or something which are really familiar to us, it's going to be easier. Yeah. So that's why I recommend that you, for example, don't try to understand or study level which are really advanced or much more advanced than our level, because we are not going to understand in good way, and we are going to lose our motivation. Yes, because we don't understand much. Yeah, so that's why it's important, it's so crucial that we try to identify our material, our books, our course according our level. In that that's why we are going to understand maybe 50%, 60%, or even 7%. So we are going advancing, but advancing, but we are not lose the motivation because we don't understand the context of the books or the topic that people are talking about. Um, in opposite of this idea for, is bad if you, for example, choose easier uh, material. If you choose easier materials to study, you are going to understand 100%, but you are not going to advance because it's material that you know all of the things it bring. So the idea is maybe a little bit advanced, but not much advanced, in order to uh, improve your listening, speaking, vocabulary, and span. You know, close that gap which exists. Yes, um, in different levels. Because, for example, people who are or students who are in A1, A2, B1, B2 are really a big distance talking about knowledge. Yes, because, for example, my level is C1. Yes, and I don't know, maybe if I compare myself with other students who are in A A1, of course, it's going to be really difficult to understand. So I need to look forward in order to the student understand the most possible and as soon as possible. So okay, guys, that was all tonight in English. So I hope that you have been interested in this kind of conversation, because this conversation allows you to be better and to be familiar with English. Listo, chicos, ¿cómo les fue? Los escucho. Bien, teacher. Aquí como me Más o están menos. viendo, la cosa va bien. Cuéntame. No, pues creo que lo que te entendí es que lo que es la pronunciación y el speaking es muy importante pues para el inglés, ¿cierto? Ujú. Y que pues digamos, continuando los semestres va avanzando uno pues como en el speaking y en el listening. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosita por ahí? Duré no sé cuánto, 10 minutos quizás, no sé, un poquito más, 15 tal vez. Como, sí, 15, sí. 15 Sí, como minutos, 15, profe. 15. ¿Y qué más? En 15 minutos, digamos, a una persona que les hable en 15 minutos, a veces coge uno cosas, a veces no tanto, pero la idea es que ustedes vayan siempre familiarizándose con el nuevo idioma, que vayan agarrando cositas, ¿sí? Eh, y le vayan también como eso. Profe, yo entendí esto.
puede que esté muy cerca, puede que no esté tan cerca, pero ya empiezan a... Y recuerden que yo les dije que hay un tema ahí, es que, por ejemplo, a veces escucho, entiendo un poco, pero a la hora de explicarlo no puedo, que yo dije, eso es una etapa también, ¿sí? Porque en este aprendizaje pasamos por diferentes etapas. Cuando, pues lo que les decía, la diferencia esa que hay, ese gap, esa brecha que hay entre un estudiante de A1, A2, B1, B2 o uno de C1, es decir, no parece tanta, pero para alcanzar los niveles siempre hay que esforzarse y como yo les dije, esto es un proceso, siempre insisto, no se desesperen, es un proceso largo, sí, que lleva 2 años mínimo, o 3 o 4, dependiendo hasta qué nivel quiera llevar mi inglés. Entonces, no es de desesperarse, es de ser constante, como en cualquier otro proceso. Y si usted es constante, siempre va, como dicen que disciplina mata talento, eso es verdad. O sea, la disciplina siempre se va a imponer sobre el talento y es como una filosofía oriental que tienen y que es verdad. O sea, uno la pone en práctica y uno se da cuenta de que esa disciplina, constancia, perseverancia a largo plazo permite que alcancemos las metas por difíciles que sean si les trabajamos pues de esa manera. Entonces, no sé, también van a pasar por momentos donde ustedes dicen, uy, no, como que no ha avanzado nada, ¿sí? Lo que yo les he hablado del breaking point, que es como ese punto de quiebre, que van a pasar por eso, pero todo eso hace parte del proceso. También les hablé un poco de la escogencia del material, de la escogencia, por ejemplo, de lo que estudiamos. A veces queremos avanzar mucho, entonces escogemos unos textos que son demasiado avanzados o cogemos un listening que es demasiado avanzado. Entonces, como no entendemos mucho, al querer avanzar tanto, pues perdemos motivación porque no entendemos tanto, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan coger un libro o un listening donde ustedes más o menos entiendan por ahí de 50 para adelante. Dicen, ok, más o menos entendí la mitad, entiendo bastante, agarro bastantes palabras. Y no un listening donde ustedes no entienden absolutamente nada, porque eso les mata la motivación y no es la idea. Entonces el tema es que uno también tiene que saber pues medirse y hasta dónde puede llegar y irlo manejando de esa forma. Yo pasé por todo ese proceso y por eso lo puedo decir con a ciencia cierta, como es. Fui exitoso con el proceso, sé cómo se hace el proceso. Entonces, nada, no se vayan a desesperar o cosas así. Esto hay que llevarlo lento, pero siempre en pro, o sea, siempre como aprovechando el tiempo, sí, que más tenga, de cualquier forma. Ahorita lo que les decía, hay muchas apps que en mi smartphone puedo utilizar y estar en contacto. Y verán que al final, pues una persona que habla inglés no es que tenga, como yo les dije, el IQ más alto, el IQ más alto, es solo cuestión de perseverancia, ¿sí? Entonces, nada. Bueno, y los otros chicos, ¿cuál es la sensación, la percepción? Porque en la clase pasada no vinieron varios, no asistieron. Valerie, bienvenida nuevamente por acá, porque no te vi en la última clase. Hola, profe. Hola Valerie, cómo te fue con ese listening? Ahí de a poquito voy, profe, pero me gusta pues porque me voy acostumbrando. Exacto, super. Eso es lo que digamos siempre conmigo, no sé cómo lo hacían los otros profes, eh, desconozco cómo lo hacen, pero siempre doy ese plus como de hablarles 15 minutos, 10 minutos. Bueno, cuando ya me voy cogiendo confianza les hablo 20, 25, hasta media hora al final, o a veces más, hasta una hora completa, dependiendo, para que ustedes se vayan, cada vez se van a ir familiarizando más, cada vez le van a ir perdiendo como el miedo, ¿no? Porque es que es también un tema de muchos miedos, de muchos mitos. ¿Se acuerdan que yo, no sé si les dije acá en este curso, fue en otro, que
A veces nosotros hemos tenido una mala experiencia, por ejemplo, con el inglés, con las matemáticas en el colegio, con un profesor, y por eso es que nosotros los profesores tenemos que ser cuidadosos porque con un mal ejercicio de la docencia podemos cambiarle la vida a una persona, ¿sí? Para bien o para mal. ¿Sí? Entonces, eh, si nosotros hacemos un ejercicio, la praxis bien hecha, pues ustedes le van a coger cariño, ¿sí? Se van a meter en el cuento y van a saber que no es un tema de que solo el profesor habla inglés, cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Pero si yo tengo pues como una mala experiencia con un profesor, pues eso, quizás ahí estaba mi futuro o por ahí me iba a encaminar y eso me hizo cambiar de opinión. Entonces, si han tenido de pronto malas experiencias y que de pronto ustedes digan, no, yo quizás no soy bueno, no, vamos a quitarnos todos esos bloqueos mentales y verán que no es cuestión del otro mundo hablar inglés, es un tema de querer hacerlo y de meterle las suficientes horas de práctica y ya, ¿sí? Entonces no es una cuestión ahí que uno diga, no, pues chévere que lo hace, sino tratar también de hacerlo de la mejor manera. Muy bien, Sebastián, ¿qué fue que me había hablado, Nicolás? Sebastián, ¿cómo te fue? Bien, profe, ya estoy como afinando un poquito más el oído. Ya estoy entendiendo Más palabras. más palabras, ¿no? Y el hecho de la pronunciación, lo que tú dices. O sea, uno empieza a entender la pronunciación y palabras que uno creía que eran re complejas, ¿no? Solo es su forma de decirla. Entonces, digamos que eso siento que era como mi punto débil, no entender cómo se estaban diciendo, pero es la palabra que ya conocía. Entonces, saber Mm, cómo se dice así en una conversación natural me ha ujú. ayudado muchísimo porque o siento que sí me ha hecho avanzar y eso que llevamos poquitos casos. Pero no, eso se ven los resultados, y lo que yo les decía, cómo se van familiarizando a los sonidos, a cómo se dice, y al final miren ustedes que, no sé, pude haber en esos 15 minutos utilizar, no sé, 200 300 400 500 palabras, no sé, pero al final hay como un cierto grupo de palabras que siempre uno gira alrededor de eso. Es como, por ejemplo, cuando, no sé, como cuando un vendedor se dedica a vender carros, ese vendedor se aprende su discurso y ese discurso pues, lo maneja a la perfección, pero si usted lo saca de esa, o por ejemplo las personas que trabajan en los call centers, ¿sí? Ellos se aprenden, usted los escucha hablando, o las chicas de Airline Services Administration, las azafatas, que usted dice, ¿cómo hablan de fluido? Solo es práctica, pero o sea, ellas se aprenden su pedacito y de tanto repetirlo, porque como les dije, el idioma es a través de la repetición, de la reiteración. Usted las escucha y eso bueno, pero cuando yo que he tenido la oportunidad de interactuar y hablar con ellas de otros temas, ya no son tan fluidas porque ellas se saben su pedacito, ¿sí? Entonces cada quien se especializa, o por ejemplo un call center que te llame para temas de bancos, por ejemplo, se aprenden ese vocabulario, ¿sí? Eso les dan como un speech de las palabras que van a utilizar y como lo que tú decías, Sebastián, cómo suenan y eso, las uniones, y al final no salen de esas. Entonces cada quien como que va dependiendo del trabajo, cómo lo use, ¿sí? Y nada, sí, digamos, dependiendo de los niveles, pues uno se puede mover. Sí, se puede mover para diferentes. Que me escribieron por aquí. Profe, qué pena, toca hacer. ¿Qué toca hacer que se me quedó cargando o no han puesto actividad? Qué pena. No hemos hecho ni una actividad. Ahorita les voy a dejar una tarea que necesito que me investiguen para la siguiente semana. De una vez la voy a dejar acá, voy a escribirla acá. Se llama así, en inglés, Saxon Genitive, ¿cierto? Saxon Genitive, esto que les estoy acá mencionando, o en español puede ser como genitivo sajón, puede ser, se llamaría así. Y de esos hay 4 casos, ¿sí?
Entonces ustedes me van a traer la tarea, o más bien yo en la siguiente clase, pues vamos a interactuar un poco, a hablar de qué pasa en ese genitivo sajón, en los cuatro casos que hay. Cada uno me dará un ejemplo de un caso o de dos casos. Y así vamos a trabajar eso porque eso es importante que lo sepan para poder avanzar en la forma que hablamos. Eso hace parte, digamos, como, ya les explico con el Word, pero quiero que me investiguen los cuatro casos, ¿sí? Es súper importante. Vamos a hablar un poquito porque la tarea la van a hacer ustedes, pero de los cuatro casos. Entonces son cuatro casos y me van a traer, digamos, son cuatro casos, dos ejemplos o tres ejemplos. Digamos que 12 serían tres ejemplos de cada caso, ¿sí? Son cuatro casos y traer tres ejemplos de cada caso. Es tres ejemplos de cada caso. Ahí los estoy colocando en el chat para que lo vean. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ahora sí abrir el Word acá, donde quedamos anoche. Ah, no, anoche no, antenoche. Acá. Esta tabla que estamos viendo, recuerdan que también es importante, para que también la vayan ahí cacharreando. Bueno, ¿qué pasa con el genitivo sajón? Eh, yo, por ejemplo, puedo decir la casa de mi mamá. The house of my mom, ¿cierto? La casa de mi mamá. Eso no está mal, pero la gente en nativo no habla así. Eso es cuando yo estoy aprendiendo, ¿sí? Cuando yo estoy aprendiendo y cuando estoy en los niveles más bajos y en el colegio, a mí me aprenden que dice the house of my mom, ¿sí? Eh, o el carro de mi tío, ¿sí? Entonces, uh, the car of my uncle, ¿cierto? Veamos. Entonces, ahí, eso está, vamos a quitarle la mayúscula para que no moleste. Y acá también. Listo. Entonces, usted coloca esto, por ejemplo, acá. Ah, sorry. Digamos, en lo que hacía. Ah, no, perdón, revisar era. Revisar acá. Y eso no está mal. ¿Sí? Usted, digamos, usted puede decir estas dos cosas. ¿Sí? La casa de mi mamá y el auto de mi tío. Hasta ahí no hay problema. Usted puede decir the house of my mom, the car of my uncle. No hay lío. Pero el tema es que eso es muy básico, digamos así, no, digamos, el nativo no habla así, en las películas no hablan así, inclusive en las canciones no se habla así, con naturalidad no se habla así. Esa es una forma, sí es entendible y también se usa, pero no es la que más se usa. Entonces, por ejemplo, yo podría reemplazar esto para decir lo mismo, ¿cierto? Cómo lo voy a decir? Miren, miren lo que cambia aquí. Para decir lo mismo, my mom, solamente le voy a colocar así. My mom house. Ya. Sí, esto le falta un asterisco acá, es eso que les iba a decir. Pero como hablando no se ve, sí, entonces, my mom's house. Puede ser así, digamos, con ese cosito. O si en el mismo cosito, miremos a ver. Entonces, voy a colocarla acá con ese apóstrofe S y también sin el apóstrofe S. My mom house. No más con la construcción. Entonces voy a coger esta, sorry, acá, no más con la construcción. Esto, por ejemplo, miren estas tres frases. ¿Sí ven? Las tres que quieren decir, chicos. Léanlo ahí, díganme qué dice ahí. ¿Ven la traducción? Sí, profe. Sí, ¿Ven que las tres oraciones dicen lo mismo? Pero cuando usted está hablando, usted dice my mom house, my mom house, my mom house. Por la construcción, claro. Entonces, esto es lo que ustedes me van a investigar un poco. ¿Cómo es que? Porque eso es lo que permite que usted, porque usted, claro, usted en el colegio le decían, ah, the house of my mom. Eso es una traducción bastante pegada al español.
No está mal, sí, pero es como muy literal. Entonces hay muchas cosas. Por ejemplo, con el de mi tío, sí. Yo solamente para decir eso digo my uncle car, sí. My uncle car. Listo, ya eso lo dije igual que lo de arriba, pero es la forma natural de decirlo, la forma, sí. Mire, sí. My uncle, bueno, miren que por ejemplo acá my uncle car, ¿cierto? El auto de mi tío que era el arriba y el de abajo el coche de tío, mi coche de tío, pero miren que my uncle car, ¿sí? Por ejemplo acá, my uncle's car. ¿Qué pasó ahí? Ah, perdón, que esta es el apóstrofe. Miremos a ver si con el apóstrofe, Dios, ¿cómo lo saco? Así creo. Miremos acá. ¿Sí ven? Pero recuerden como el caso de arriba, yo no se la coloqué porque hablando pues, pero my uncle's car ya es lo mismo que el coche de mi tío, el carro de mi tío, lo mismo que arriba, ¿sí? Pero es la forma como se habla. Entonces, claro, como ustedes digamos vienen de donde les enseñaron que eso era como la forma, empezamos a encontrarnos con estas nuevas formas de hablar, maneras, y empezamos un poco como, "Uy, pero ¿no les ha pasado que, por ejemplo, cuando están mirando la película, o cuando están, y sale la traducción abajo, pues como muy larga en español y usted dijo, pero ya dijo todo eso? Sí, porque pasan estas formas, ¿sí? Pasan estas formas, entonces pues se van contrayendo con esas cositas que van apareciendo y claro, empezamos a como, ya no están, empezamos a decodificar mucha información que quizás no habíamos tenido la oportunidad o quizás sí, y empezamos a familiarizarla. Y una vez que nos familiarizamos con ella, la interiorizamos. Ya una vez interiorizada, pues ya sabemos cómo manejarla, cómo utilizarla, y es la manera, ¿sí? Esta, digamos, es una forma de las que les digo, es un caso, del Saxon Genitive, es una de las formas. Es cuando las cosas le pertenecen, digamos, a alguien. No sé, en este caso de que si yo estoy diciendo la casa de mi mamá, hay algo que es poseído y alguien que es un poseedor de algo. En este caso, mi mamá es poseedora de una casa. En el otro caso, mi tío es poseedor de un carro. ¿Sí? Entonces, para que vean este casito así por encima, el que posee, el que posee siempre va primero. El que posee, el dueño de alguien, va a ser primero. Entonces, si por ejemplo Carlos tiene un perro, pues voy a decir Carlos Dog, ¿cierto? Carlos, ¿cierto? Si le quiero colocar eso ahí, sino Carlos Dog. Y ahí estoy diciendo el perro de Carlos, ¿sí? Ahí, sí. Por ejemplo, ¿sí ven? Carlos Dog. Y no estoy diciendo The Dog of Carlos, porque eso, pues, a mí me enseñarían entonces The Dog of Carlos. ¿Sí? Algo así. Bueno, la primera mayúscula para que no haya problema. Ahí está. Entonces, miren, ¿sí ven? Cómo empezamos a cambiar la manera de entender las cosas. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo la ven? Los escucho. Ya lo habían visto, ya lo habían manejado, algunos sí, algunos no. Cuéntenme pues ahí. Recuerden que esto es una clase interactiva, lo vamos charlando, lo vamos dialogando y pues ustedes van ya ahondando en esos temas. Los escucho. Pues, profe, en mi caso, eh, yo sí lo había como repasado, sin embargo, le habían dicho acotación, o sea, literal le decían la acotación es tal, no sabía que se llamaba Saxon Genitive, no tenía Ujú. idea, pero pues sí, pues tengo conocimiento de ello, aunque pues no sabía que había más casos, solo sabía pues el de las personas y los animales, solamente. Sí, pero los casos es que, por ejemplo, como les... Ah, bueno, y los demás chicos.
Sa- O sea, Valerie, dime si lo hayas si la visto, de Igual, profe. que es igual. Pues obviamente leyendo y escuchando y viendo por ejemplo, en canciones, Ujú. siempre se nota así, pero pues tampoco sabía cómo se determinaba ni así. Ok. ¿Y quién más está por aquí? Y Nicolás, Señor, la pregunta que estoy haciendo a Nicolás, ¿cómo, si más o menos habías visto el Salson Genitive antes, si manejas algo, así como estoy explicando en el Word, o no estabas atento no, en la profe, la clase? verdad no lo he escuchado, profe. Pues sí lo digamos lo de Carlos Doc y eso, sí lo he escuchado, pero no, digamos el saxo genitive como tal tocar el tema, no lo he escuchado. Entonces, ahí en los cuatro casos, pues, es por ejemplo, eh, miren esto, yo me pongo de acuerdo, no sé, con una persona. En este caso, Carlos es el dueño del perro. Sí, pero ¿qué tal si yo digo el perro de Carlos y su esposa? Eso ya tiene otra connotación, o sea, tiene otra forma como organizarlo. Y ya como ya son dos los poseedores y los poseedores entre ellos tienen una relación porque son casados, son una pareja, ¿dónde va el apóstrofe? Porque recuerden que el apóstrofo se empieza a mover de acuerdo a los casos. O cuando los dueños, por ejemplo, en este caso son dos personas que son dueñas de algo, de un animal o de un objeto, o de una idea o de lo que sea, pero son dos personas, ya no es una. Entonces, ¿dónde lo debo colocar? Ahora bien, en este caso, Carlos y su esposa tienen una relación porque son una pareja. ¿Qué pasa cuando una persona me dice, oye, hay un buen negocio, están vendiendo un carro ahí barato, lo podemos comprar y luego lo vendemos más caro y nos ganamos una platica? El Señor conmigo no tiene ninguna relación, nosotros no somos nada. Somos unas personas que nos conocemos y vimos una oportunidad de negocio, pero al final cuando compramos ese carro, el carro es de nosotros dos, pero ya no es como en el caso anterior. En este caso, yo y el Señor, o el Señor y yo, no tenemos ninguna relación, pero somos dueños de un objeto. ¿Dónde se va moviendo ese apóstrofo? Eso es lo que quiero que empiecen a manejar. Para cuando lo vean, no se van a confundir, ¿sí? Porque dependiendo eh, los diferentes casos, eh, el apóstrofo se va moviendo, ¿sí? Se va moviendo. Por eso es que quiero que hagan digamos, los tres ejercicios de cada uno de los casos para que lo puedan apropiar. Son lo que les digo, o cuando los dueños son tres, ¿dónde pongo el apóstrofo? ¿Sí? Porque es la forma como se habla, pero necesito saber también, pues, qué es lo que pasa, cómo se mueve, cómo debo entonarla de acuerdo a ese apóstrofo para darme a entender. Porque si no, pues tendría que hacer, no sé, podría decir entonces, el perro, hablando del perro del carro, o de la casa de mi mamá, mi papá y mis hermanos. Ok, ¿y cómo hago eso en inglés? ¿Dónde pongo el apóstrofo? Porque los dueños son varios, hay una relación, ¿sí? Entonces eso es lo que necesito que sepan para que vayan avanzando un poco más en ese tema. ¿Listo, chicos? Ahora bien, también se pueden encontrar, por ejemplo, ustedes conocen esta palabra, ¿sí o no? Yes, teacher, no, teacher. ¿Qué significa? What is the meaning? ¿Por qué? De respuesta. ¿Por qué, cierto? Porque la pregunta sería why. ¿Por qué? Y usted dice, ¿por qué tal cosa? Bueno, pero resulta que este because, ¿qué pasa? Que usted también en inglés encuentra este apóstrofo acá cuando para indicar que se han quitado palabras de letras de una palabra. Entonces, digamos, por ejemplo, esta palabra, normalmente uno dice because, pero cuando ya se está hablando rápido, queda así, cause. Pero, o en las canciones la van a ver, cause. Ese es el mismo because,
Pero si ven que le pusieron como un apóstrofe adelante para indicar que le quitaron letras, y más que todo en las canciones, ¿sí? O si están leyendo por ahí y encuentran eso, y eso, por ejemplo, entonces ya empiezan a aparecer esas apóstrofes que van dando luces sobre una cosa o sobre otra. Entonces ya acá no es propiedad, sino acá es que está indicando que se quitaron unas letras. O también cuando usted la encuentra cuando se hace una contracción, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo, en vez de decir I am, esta, pues digo simplemente am, pongo apóstrofe y eres, ¿sí? O por ejemplo digo I don't. Entonces, la correcta sería I do not. Pero pues, ¿cómo se dice I don't? ¿Cierto? I don't. Entonces, es esos apóstrofos que empiezan a aparecer, tengo que manejarlos para saber la connotación de qué es lo que está pasando con el idioma, cómo es que se está moviendo el idioma, qué es lo que quiere decir, porque eso hace parte del conocimiento del idioma, ¿sí? Entonces, ok, en aquel caso son de propiedad, en este caso es de contracción, porque quitamos letras a las palabras, ¿sí? Hacemos contracciones y el idioma inglés realmente es el idioma de las contracciones, ¿sí? De eso, de lo que decía, parece que era Sebastián, quien fue el que me dijo del tema de los nuevos sonidos que van apareciendo cuando, por ejemplo, uno está hablando y uno dice, bueno, palabra suelta, dices, pero cuando ya se está hablando, empiezan a nacer esos nuevos sonidos a los que no estamos acostumbrados. Y esos son los que permiten que usted sepa, pues, después se hace muy fácil, de verdad. Esta mañana estaba yo escuchando un podcast y el tipo hablaba súper rápido y yo decía, parece que me estuviera hablando en español, o sea, sí, le podía entender hasta los mínimos sonidos, pero eso se consigue es escuchando y conociendo obviamente las estructuras, porque pues a veces lo que yo les decía, y bueno, estoy haciendo la clase así un poco porque hoy es viernes y para no saturarlo con tanta, la estoy haciendo más charladita y contándoles de cómo es que funciona el idioma. Entonces, por ejemplo, lo que les decía la otra vez, que en español una cosa es una cosa y ya, ¿sí? No son dos cosas. En cambio, en inglés, una cosa puede ser tres, tres cosas. Como por ejemplo lo que yo le decía de que una palabra puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, o pues sí, un adjetivo o un sustantivo, ¿sí? Va cambiando. En cambio, en español no, en español por eso es más fácil. Es mucho más fácil porque es más. Miren, por ejemplo, cómo le voy a dar un ejemplo acá, para que vean cómo el inglés es un poco más preciso a veces y menos preciso a veces. O sea, son cosas del idioma. Por ejemplo, ¿cómo me dirían ustedes? Yo lo voy a decir en español y quiero que ustedes lo armen en inglés. Díganme esto. La silla está hecha de madera. ¿Cómo dirían eso en inglés? Construyanlo, tómense el tiempo y me dicen cómo, y yo lo escribo acá cuando lo digan. La silla, es una expresión, ustedes van a decir la silla, bueno, ya la señora se dio la silla, la silla está hecha de madera, la silla está hecha de madera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se les ocurre? Ustedes ya, a ver. Sí, The chair is made of wood. a ver, miremos. The chair is made of wood. Yes, sería eso, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo me dirías, por ejemplo, el vino está hecho de uvas? ¿O cómo se les ocurre?
Um, the wine The wine. is made from uh, grapes. Ajá. Made of. No, made from Made from. grapes. ¿Cómo es eso? Grapes. Grapes. ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Y cuál es entonces eso de made of y made from? ¿Cuál es la diferencia y por qué? O sea, ¿por qué ven ahí que hay una diferencia? Si están hechas las dos cosas, ¿por qué una sería made of y la otra made from? Si las dos cosas es una sola hecha de, pero ese de, por acá, voy a colocarlo aquí para que ustedes lo vean. Sí, la silla está hecha de madera y el vino se elabora a partir de uvas. Mire, mire cómo le cambia la idea. Está hecho de uvas. El queso, ¿cómo entonces el queso está hecho de leche? ¿Cómo es? O el queso se hace de leche, o está hecho de leche. ¿Cómo es eso? El queso está hecho de leche. Son ejemplos, pero es que los quiero poner a Um, pensar, los quiero poner a pensar un poquito. Ya le voy a... the cheese is made from, otra vez, from, ¿Cómo es que creería, es, milk. cómo es eso de, cómo se escribe queso? Cheese, cheese. ¿Como así? Cheese o cheese. ¿Así? Sí, señora, sí. Is made from milk, ¿yes? Tal vez. Esto, Sí, estamos, señor. mire, acá tenemos un error. Listo, así. From, no from, sino from. Acá. Listo. Bien. ¿Les causa curiosidad o ustedes dicen, o no? O tendría que aprender de dos. Bueno, entonces, ¿cuándo utilizo Es que creo que, pues no sé, sí. made Creo, of y cuándo uso made from? creo que el from es porque está hecho a partir de, ¿no? Ujú. From es como está hecho a partir de, y el of es como de, como que no cambia, el material no cambia en cambio con el from, el material se transforma. Por ejemplo, digamos, la Y silla, tú dices que la silla, la madera no se transforma para hacer una silla. no, sigue siendo, por decirlo así, valga la redundancia, sigue siendo madera. Pero digamos, de la uva pasa a ser otra sustancia, pasa a ser, de la uva pasa a ser vino, ya otra sustancia, ¿no? ¿Qué dicen los demás chicos? ¿Cómo ven eso? Pues pensaría que es porque las otras son comidas y los otros son objetos. Ujú. ¿Quién más? ¿Quién me dice algo? Pues lo de Nicolás sí tendría en parte lógica por cómo se muestra la traducción. Se elabora a partir de algo. Y Ujú. la madera pues se transforma, pero no tanto su elaboración, sino físicamente. Entonces, diría que lo de Nicolás, pues sí, está bien pues pensado. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Una más y ya les explico. Pero es que necesito que les quede claro cuándo van a utilizar made of o made from. Si están enfocados en la clase, están por ahí conectados y haciendo otras cosillas. Bueno, pónganle cuidado. El made of es cuando lo construido, eso que se construye, por aquí alguien escribió, miremos, yo escuché como si alguien no hubiese escrito. No. Cuando lo construido, tú puedes recuperar el material con lo que diste origen a eso. Cuando tú puedes recuperar el material
o la materia prima con lo que hiciste eso. Entonces, cuando tú tienes la silla y desbaratas la silla, ¿tú puedes recuperar madera? ¿Yes o no? Yes. Yes. Muy bien. Entonces, eso es made of, hecho de, porque puedo recuperar, es decir, el material con el que la hice. Puedo recuperar la madera. ¿Sí? Pueda que ya no me sirva para, pero puedo recuperar de lo que fue hecho. En cambio, cuando tú, por ejemplo, eh, exacto, Nicolás, entonces, ¿qué pasa acá? Y Sebastián, dime Sebastián. O sea, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, the car is made from metal, el carro está hecho de metal, entonces sería con Me, from. made of, porque tú puedes recuperar metal, el metal, ¿sí? Pues, Tú puedes recuperar metal, o sea, la lata, si está hecho de lata, de hierro, puedes sacar partes y al final sacas el caucho, todo eso. pues la cosa es que como se le hizo, digamos, o sea, en este caso, se le hizo como un proceso Ese le hizo un proceso, para pero transformación. exacto, pero al final puedes recuperar cosas. Puedes, digamos, Ok. pero entonces, mira esto, tú puedes recuperar leche después del queso o puedes recuperar las uvas del vino. ¿Puedes volver a tener uvas? No, señor. No, señor. Ya no. Entonces, Por cuando, ejemplo, digamos, el papel que está hecho de madera. La madera pasa por un proceso, pero digamos, para llegar a ser papel, pero no se recupera la madera otra vez. entonces, ¿cuál lo utilizas? Made from, porque ya no puedes devolverte a tener lo que tenías, como en los otros casos. Entonces, por ejemplo, en el caso del carro, puede ser made of, porque fue hecho de metal, fue hecho, y tú al final sacas el metal o partes de eso con lo que el hierro y muchas cosas, pero otras partes del carro quizás no, digo yo, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, del queso, tú no puedes volver ese queso a la leche, o no puedes volver el vino a que sea uva, ¿sí? A eso me refiero, que esos cambios donde ya tú no puedes devolverte a recuperar la materia prima son con made from, ¿sí? Es la diferencia. Lo digo para que ustedes, por ejemplo, si en algún caso van a decir algo similar, ya lo tengan. Una es que lo tengan en cuenta, lo tengan presente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo el anillo está hecho de oro, ¿cuál utilizo? Dítenmelo en inglés. The ring is made of gold. Yes, the ring is made of. Mire, made of. ¿Qué dijimos? Gold. Yes, the ring is made of gold. O made of, depende cómo lo quieran decir. Cuando ya suena más fluido, made of. Por ese tema de que explicamos la primera vez, que la D que da medio sonido de vocales, se pega con este off, esta ella no suena y queda made of. The ring is made of gold. The ring is made of gold. Entonces, en este caso sí, porque tú quitas el anillo, le quitas la figura, o lo que sea, o lo partes o eso, pero y puedes recuperar el oro. ¿Sí? Entonces, esa digamos, que es ahí una de las diferencias para que solo es una cosa sencilla y uno dice, ah, a veces el idioma, en este caso, por ejemplo, está siendo más específico, como que, ah, ok, sí, pero a veces no es tanto. A veces pienso que el español es más preciso, ¿cierto? Y no, y no el inglés. Entonces, por lo que yo les decía, porque en el español una cosa era una sola cosa. Si lo veo de ahí, si lo veo de acá, digo, no, es más preciso porque cada cosita tiene su, ¿sí? Entonces, a veces en el español pasa, a veces no pasa en inglés, y con eso es lo que tenemos que empezar eh, porque como son idiomas diferentes y a veces a veces la pregunta que siempre, ¿y por qué, profe? ¿Y por qué si en español no es así? Pues no, pues obvio no es así en español porque son idiomas diferentes. Su construcción, su sintaxis, ¿sí?
es diferente, pues, y no vamos a poner, no, no, pues es un idioma diferente y esas son sus reglas, ¿sí? Entonces, nosotros digamos que no nos, que por qué es así, pues eso no tendría relevancia, y que por qué es así, pues si quiero investigar ya tendría que, no sé, pues, pero el resto lo que a nosotros nos interesa es que es así ya, y lo aprendemos así y seguimos avanzando, ¿sí? Y seguimos avanzando. Bien, esta parte, bueno, entonces ese es un tema que ya le queda el uso del Saxon Genitive para la tarea. Y eso también lo socializamos en clase y después subimos esa tarea al Classroom para tener ahí nota, o sea, de la participación acá. Y si lo pueden de pronto decir, explicar sus ejemplos en inglés, decirlos en inglés, sería genial para que vayan practicando y para que vayan soltando. Y para que ustedes también se vayan familiarizando a la hora de hablar. ¿Sí? Este es el espacio preciso para que hagan eso. El espacio, porque la ventaja que si usted comete el error, no pasa nada, porque lo que dijimos, aquí lo que estamos haciendo es co-creación de conocimientos entre todos. Y si usted se equivoca, pues lo que les decía cuando estaba hablando en inglés, que era que no se preocupen por los errores. Los errores hacen parte per se del proceso. Lo que deben hacer es, lo que traen, bueno, deberíamos hacer es eh, identificar los errores y corregir los errores para que ese error no lo volvamos pues a decir o que nos pase. Pero a veces hay que vivirlo dos o tres veces hasta que ya uno, ¿sí? Hasta que uno lo puede identificar, ¿sí? Y una vez uno entra en esa etapa de identificar los errores, el tema es más sabrosito porque ya usted identifica los errores. Entonces, por ejemplo, the wine is made of grapes. Y usted dice, uy, pero el profe me dijo que, con el ejemplo, the wine is made from grapes. The cheese is made from milk. Made from. The ring is made of gold. Sí, entonces ya empieza uno, ok, ok. Sí, y es ese tema. Todos estos temas que parecen sencillos van sumando al proceso, ¿sí? Van sumando al proceso y eso es lo que al final, a mí a veces, ¿qué pasa? Cuando usted se dedica a llenar libros, ¿sí? Y no estoy diciendo que eso esté mal o bien, pero entonces en estas cosas usted no las percibe porque eso está ahí, usted llenó y para adelante, pero al final nos dice, o sea, no lo ponen a reflexionar un poco. Ok, ahora por eso es que no entendía alguna cosa, ahora la entiendo. Ok, como que eso que lo vamos buscando aquí en la clase, ¿sí? Nos permite un poco ir como, ok, sacando conclusiones propias que al final esas son las que se quedan, ¿sí? Porque uno empieza a razonar y uno dice, ok, claro, claro, ahora entiendo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que, por ejemplo, en el tema de la pronunciación, que unos decían I don't like y otros decían I don't like? O por ejemplo con esta sencilla pregunta, voy a meterme al tema de la pronunciación. Vamos a hacer un recorrido. ¿Cómo quedó eso? Los escucho. ¿Cuál es la pronunciación? Léanlo, please. Los escucho. What is your name? Ok, muy bien. ¿Quién más? What is your name? Ok. Siguiente. No hay más concentrados en la clase. Bien. Toca leer eso, profe, qué pena. Sí, solamente esta, solamente por ahora esta. Esta. What is your name? Ok, listo. Vamos ahí. Luego le vamos a hacer esto. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo sería esta? What's your name? Ujú. Siguiente. Acá en el ejercicio parece este, ahorita le voy a decir por qué. What's your name? Muy bien.
¿Qué pasa? En el colegio nos decían, eso se dice, what is your name? What is your name? Ok, y usted se quedó con eso. Y usted de pronto escucha a una persona y el otro dice, what is your name? Se le habían enseñado que era, what is your name? What, con T, what is your name? Y el otro te dijo, a la misma cosa le dijo, what is your name? Le preguntó, what is your name? Y el otro te dice, what's your name? Entonces usted dice, profe, ¿y cuál es la manera correcta? ¿O con cuál me quedo? Las tres son correctas. Tema de estilo, tema de pronunciación, como cuando en español usted a veces, sí, dice la misma cosa con otras palabras. Acá las mismas palabras se pronuncian de diferentes maneras y es correcto. ¿Sí? Usted escoge con cuál, what's your name. Por ejemplo, yo no pronunciaría, de pronto diría what is your name o what's your name. ¿Sí? Pero nunca diría como, o sea, no diría porque no estoy familiarizado con decir what is your name, pues me parece como muy de principiante de niño, ¿sí? Pero son cosas que se van aprendiendo y es el escuchar que, ¿cómo pregunto what's your name? What's your name? ¿Sí? Por ejemplo, cuando te dicen palabras como con esto, mm, entonces, ¿qué quiere decir eso? How do you do? How do you do? How do you do? How do you do? Miren cómo está sonando esa promoción. How do, how do you do. Y no está sonando how do you do, how do you do. También suena a veces how do you do, pero cuando usted la ve en una película o un podcast, la gente dice how do you doing or how do you doing, how do, porque se mete la regla que les expliqué que la D queda en medio de sonido vocal y suena como una R, entonces suena como how do you do. Pero son cosas que al principio cuando usted escucha, quizás no las entienda, porque aparecen esos nuevos sonidos con los cuales usted no está familiarizado. ¿Sí? O how are you doing? También te pueden decir how do you do. ¿Sí? Fíjense que ese, por ejemplo, eso, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? What's your name? How do you do? De pronto te dicen, what's your name? How do you do? How do you do? What's your name? How do you do? How do you do? What's your name? Y son dos cositas básicas como te están preguntando el nombre y cómo estás. Y de pronto tú, ¿qué fue lo que dijo? Sí, porque no estoy familiarizado con esos sonidos. La idea es que usted, ok. Digamos que eso es lo que está haciendo este curso, como enseñándote todas esas cosas para que ya después la tengas un poco más clara en cuanto al listening y a la pronunciación. Usted también podría decir, what's your name? O what is your name? Y how do you do? ¿Sí? No suena tan natural, pero se entiende perfecto y pues sí, es una buena pronunciación. Pero ya yo acercándome más para el tema de que desarrolle más el oído y entonces vas a empezar a escuchar ese how do. Y no solo ahí, ah, en muchos, cuando empieza el cha a sonar el cha, ¿sí? Todas esas cosas que es, o sea, hablando de, digamos, de la pronunciación y de ese listening que los libros a veces no te cuentan mucho, ¿sí? Pero es eso. Eh, a veces, ¿recuerdan cuando yo le dije eso de mar hermoso? ¿Sí se acuerdan de esa expresión o no? ¿O no nunca la han escuchado? De mar hermoso. De mar hermoso. De mar hermoso in this topic. Por ejemplo, puedo decir eso. The matter most in this topic is. Miren, ¿qué traduce eso ahí? The matter most in this topic. Y the matter most important. Ahí.
Vamos a ver qué está sugiriendo, qué está sugiriendo. Ah, está diciendo que the most important matter. Puede ser así, pero la otra forma me gusta más esta. The matter most. Mire, ¿sí? La cosa más importante. Yo usted podría decir the most important things. Ok, también. The most important matter. También. ¿Sí? El asunto más importante en este tema, the most important matter in this topic is the most important matter, important, important. Puede ser important o important. Las dos son válidas. The most important matter in this topic is, lo más importante en este asunto es, o en este tema es la traducción. Ah, otra cosita, cuando ustedes están haciendo la traducción, pues ustedes lo que buscan es una traducción que se acerque de manera natural a lo que ustedes quieren expresar. A veces el otro idioma no la tiene tan precisa, pero usted lo que hace es acercar esa traducción. El asunto más importante en este tema es, la cosa más importante en este tema es, la cosa más importante, ¿sí? O el tema más importante, bueno, también el asunto, ¿sí? Depende, pero no le pierde contexto y usted lo acomoda un poquito a la manera como se habla en el día a día o dependiendo del nivel de, por ejemplo, que tenga de- o dónde esté diciendo lo que está traduciendo. The most important matter in this topic is practice and practice and practice. Ya, ahí no dije nada más sino eso. The most important matter in this topic is practicing, practicing, to continue practicing, keeping on many different things in order to improve our English. It's really easy. It's really easy. It's just a matter of time. Yeah, it's just a matter of time. ¿Qué es eso de just a matter of time? Ya ustedes la deben saber. Oh, Es solo cuestión de tiempo. es solo cuestión de tiempo. It's just a matter of time. There always comes a time when we have to face new challenges. ¿Recuerdan esa? There always comes a time when we have to face new challenges. There always comes a time when we have to change new challenges. There always comes a time when we have. ¿Recuerdan esa? Ya la vimos. ¿No se acuerdan? Sí, profe. ¿Qué Sí, es lo, profe. qué es lo que quiere decir esa? Siempre habrán momentos donde tenemos que enfrentar grandes retos. Nuevos retos. There always comes a time when we have to face new challenges. ¿Sí? Una expresión ahí. Siempre llegará el momento donde tenemos que enfrentar nuevos retos. ¿Sí? Dice, al principio ni idea, pero ya se van familiarizando y entonces ya, eso es lo que digamos usted, ok, ya el profe dijo esto, más o menos va a repetir a veces muchas cosas. Lo que yo les decía, usted va formando y luego da la vuelta, ¿sí? Porque eso es como un tema de aprendizaje en espiral. Usted va metiéndole cosas, pero sin olvidar el origen. Va metiendo, sube, baja otra vez, porque como se aprende es a través de la reiteración. ¿Sí? We learn English with repetition. Many repetition of words and practice your speaking, you listening, reading, writing many times, and we are going to get to or to achieve the goal. Yes, is we have enough discipline, we are going to get the goal. Yes. Many people say, for example, that we need to, in order to speak English in good way, we need to, I don't know, maybe to know 2,000 words at least. I know there are a lot of words, but if we have a right mindset, we are going to be able to learn them even more. Por ejemplo, ese pedacito.
Sí, yo creo que todavía tiene mucha velocidad para ustedes, pero no sé, ¿alcanzaron a coger algo o no? Si no, no pasa nada, lo vamos a escribir, pero la idea es que, sí, que Lo puede digan, repetir, ¿cómo? lo puede volver a repetir, por Claro favor. que sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, lo voy a repetir. Vamos a ver si me acuerdo con las mismas palabras. A ver, ¿qué fue lo que dije? Ah, people say, people say, we need, we need at least 10,000 words is we want if we want to speak English in good way. I know there are a lot of words, but if we have the right mindset, we are going to be able to to learn them. Yeah. Que la gente dice que se necesitan 10.000 palabras Muy bien. 10,000, para, 2,000 words. Yes. para hablar, pero nosotros o ¿cómo fue que dice? I know. Yo sé. Pero yo sé Ajá. que se necesita la manera correcta para, no, es que algo así entendí, que se necesita la manera correcta Voy a repetirlo una vez más. para eso, Una tercera, porque de eso se trata el ejercicio. People say, y no digo la gente con el the people, porque no estoy diciendo un grupo en específico, estoy hablando de la gente en general. Cuando uno habla de algo en general, no le pone el artículo de al principio, simplemente dice en este caso, people say, or people usually say, la gente usualmente, o a menudo dice, people usually say we need we need at least 10,000 words if we want to speak English in good way. I know there are a lot of words, but if we have the right mindset, we are going to be able to learn them. ¿Listo? ¿Cómo fue la cosa? que profe, como que sí, o sea, en mi caso, sí le entiendo, pero si le quiero como transmitir lo que usted me dijo, no, o bueno, sí, pero como que es raro, o sea, le volví a entender lo que me dijo, pero no sé cómo traducirlo para ponerle mis palabras, mejor dicho. Eso es una etapa. ¿Recuerdan que yo les estaba diciendo que eso era una etapa? Es una etapa donde uno sabe lo que dice el otro, pero no es capaz después de decirlo en su idioma. Y uno lo entiende. Esa es una etapa. Y cuando uno ya llega a esa etapa es bastante interesante porque esa etapa ya es avanzada. Esa etapa es bastante avanzada, donde uno entiende, pero uno no puede hacer eso. Esa etapa ya es bastante avanzada. Voy a escribirlo. Para finalizar la clase voy a escribirlo. Entonces yo dije que people say, people le agregué usual, sorry, usually say, people usually say that we need, or simplemente we need at least 10,000 words. 2000, porque esto tiene un error aquí, 2000. Sin el 2000 words,
Y sí, así, 2000 words, ¿cierto? Así. People usually say we need at least 10,000 words to speak English in good way. Coma. I know, dije yo. I know. There, sorry, there is lot of lot of words, but there is a lot of words. Oh, there is a lot of words. There is a lot of words. There is a lot of words. ¿Qué más dije? But if we have, but if we have the right mindset, we are going going to be able to learn them. Eso fue todo. Sorry. Them. Listo, ahí llegué. People usually say we need at least 10,000 words to speak English in good way. I know there are a lot of words, but if we ahí falta una coma. But if we have the right mindset, we are going to be able to learn them. Ahí sí la entienden, yes or no? Sí, sí era lo que pensaba y no supe decirlo. ¿Sí? Sí, o sea, sí tenía la idea, sí, sí lo había entendido, pero lo que te digo, no, o sea, yo no pude comunicarlo de vuelta. Eso pasa al principio. ¿Sí? People usually say we need at least. La gente dice que necesitamos al menos 10,000 palabras para hablar inglés de buena forma. Lo sé, son muchas palabras, pero si tenemos la mentalidad correcta, que es mindset, recuerden, mindset es mentalidad, vamos, vamos a ser capaces de aprenderlas. No sé qué dirá la máquina, es mi traducción, miremos qué dice la maquinilla. La gente suele, sí señor, la gente suele decir que necesitamos al menos 10,000 palabras para hablar inglés de una buena manera. Sé que hay muchas palabras, pues sé que hay muchas palabras, sé que son muchas palabras, pero si tenemos la mentalidad correcta podemos aprenderlas. Eso es. If we have the right mindset, we are going to be able to learn them. ¿Algo nuevo ahí o no? ¿Cierto que no? Yes or no. ¿Y los demás cómo les fue? Nicolás, ¿quién más está por ahí? ¿O se fueron de la clase? Valerie, Ángel Ricardo, Johan. La idea es que vamos a trabajar así, así como que a darle, a darle, a darle para que afinen el oído. Porque yo sé que ahí es donde está la debilidad realmente. Si yo escribo, ahí no hay tanta, o sea, no hay tanta magia, porque ustedes leer sí saben, ¿sí? Y escribir y de pronto se le va alguna cosa, pero el tema es el listening, el que ustedes, digamos, tienen es la competencia que hay que nivelar. Lo que yo les decía, we need to balance our four skills in order to speak, reading, writing, and listening in the same way, because you uh, read in good way, uh,
maybe writing good way, but when at the time to listen, you don't have the same level. ¿Sí? De pronto escriben bien, leen bien, pero a la hora de hablar no tienen el mismo nivel que escribieron por acá. Listo, chicos. ¿Qué iba a decir yo, Joan Sebastián? Sí, profe, pues por mi parte siento que tengo buen vocabulario y entiendo cuando hablan, pero no sabría cómo estructurar qué es lo que están diciendo. Ujú. ¿Y por qué crees que se puede dar eso? Por lo que su merced decía de lo del Saxon, la Genitive. forma sí, la forma en la que ellos estructuran las cosas lo hace confundir a uno mucho. Digamos que, pues, lo que pasa es que no es que te haga confundir, lo que pasa es que no tienes el conocimiento todavía, apenas lo estás adquiriendo, ¿cierto? Sí, Claro, profe, como nos enseñaron a la forma básica, entonces cuando ellos lo estructuran así, ya uno se pierde. exacto. No, no hay todavía el conocimiento, pues eso es el que vamos a desarrollar acá, ¿sí? Que claro, no es como allá cuando nosotros armábamos cosas o hasta este nivel todavía quizás, cuando llegaron acá, las cosas la armaban como muy literal, como muy cosa por cosa. Y realmente cuando ya uno empieza a hablar y pues si uno ya quiere avanzar, pasar al siguiente nivel, ya tiene que irse desprendiendo un poco de eso. Y entonces están en este momento, digamos, Sebastián, tú y los demás, en la transición, en esa transición. Esa transición pues donde ya después que terminen, pues van ok, profe. Y seguramente que todo lo que yo termine diciendo lo van a entender, ¿sí? Lo que pasa es apenas están como que hay muy poquitas clases todavía, entonces claro, yo empiezo a hablar y ustedes dicen, uy, sí, 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 pero no puedo. Sí, por eso, porque todavía no han desarrollado, no lo han afinado, no lo han refinado, ¿sí? Pero eso hace parte del proceso y por eso estamos acá. Entonces, nada, chicos, hacen la tarea, la socializamos el miércoles y después yo dejo abierto para subirla a Classroom y bueno, ahí tendríamos ya primeras notas, ¿cierto? Primeras notas de este curso y ahí le vamos dando más al listening y al speaking, que es lo que me interesa más. Bueno, así que nada, un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias, profe.